Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos hoy a una clase más de nuestra consagración a Jesús por medio de la Virgen María. Y muy especialmente el día de hoy que estamos en nuestra solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Hoy 15 de agosto, día de la Asunción. Entonces, ¿qué más que hoy un día mariano para un encuentro más de consagración, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, bueno, no siendo más, les recuerdo que estamos en nuestro bloque número 1, conocimiento del mundo, para nuestra lección número 9. Hoy toca una lección impresionante, apologética, la defensa de la fe. Sean todos bienvenidos a Enfoca tu Fe. Bueno, mis hermanos, como les decía hace un momento, el día de hoy tenemos una lección de consagración muy especial. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, me fascina la apologética. Y hoy la lección que tenemos es eso, la apologética, la defensa racional de nuestra fe. Entonces, mis hermanos, resulta y les cuento que esa lección no la voy a dar yo. Esa lección la va a dar mi gran amigo Hugo Delgado, del canal Osana in Excelsis. Pero antes de que mi gran amigo Hugo tome entonces la palabra y ya venga entonces aquí a estar con nosotros para darnos esta charla tan impresionante y tan bonita, vamos a aprovechar para hacer lo que siempre hacemos. Vamos a hacer el momento de oración para pedir la intercesión del Espíritu Santo, para pedirle que venga a habitar en nosotros, en nuestros corazones, y para pedirle al Espíritu Santo que venga entonces también por intercesión de la Santísima Virgen María, pedirle a nuestra Madre que nos cubra con su manto maternal, para que ella nos guíe más perfectamente a su Hijo, a Jesucristo, para que nosotros las decisiones y todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. He aquí los esclavos del Señor, como hijos también de nuestra Santísima Virgen María, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, antes de empezar la oración, les quiero decir que al finalizar la charla de mi amigo Hugo, nos volvemos a ver para indicarles lo que sería la práctica de esta semana y el reto digital de esta semana. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, y llénanos, y llénanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Hola a todos, hoy voy a hablar de un tema interesante que es el tema de la apologética y voy a comentarles, mejor dicho, mi experiencia personal con el mundo de la apologética, cuando la apologética tiene efectividad, cuáles son algunas trampas en las que no debemos caer o algunos peligros y bueno, esto nos va a ayudar a entender un poquito mejor esta rama de mejor dicho, esta apologética que se puede definir como la defensa y la explicación de nuestras creencias, ¿no? Entonces, cuando yo soy un apologeta, lo que hago es defender activamente lo que son mis creencias y explicarlas de una forma convincente, de una forma lógica y de una forma contundente, de forma que uno pueda proveer una justificación racional por la fe y eventualmente convertir a otras personas a la fe católica, ¿no? Entonces, eh, digamos que la apologética como tal puede tomar puede ir por muchos caminos o puede tomar muchas formas. Algunas veces, como lo ve uno, por ejemplo, en Santo Tomás, está una explicación filosófica sobre la existencia de Dios. Nosotros hemos visto, si ustedes han visto el canal de Santiago Alarcón, él inicialmente, digamos, una gran parte de su apologética era proveer evidencia histórica de la resurrección de Jesús. Esa es otra forma de hacer apologética. En algunos otros casos, responder preguntas que son planteadas por el ateísmo, una muy clásica, ¿no? El tema de por qué Dios permite el mal en el mundo. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Entonces nosotros como católicos, como cristianos, vamos a tener que proveer respuestas de forma que esas respuestas le permitan a la gente comprender la fe y en muchos casos fortalecerla, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos respuestas adecuadas a esos temas y como les decía, en muchos casos, pues también el objetivo es que otras personas se conviertan a la fe católica, ¿no? Entonces, ese es, digamos que en principio, la definición de apologética.
cada uno de nosotros tiene una especialización. Ustedes han visto, por ejemplo, Dante Urbina, que es un muy reconocido apologeta, quizá el mejor apologeta de habla hispana, ha tenido debates con ateos. Por ejemplo, un debate muy famoso en su canal es un debate con ateos, donde él hace una defensa contundente de la fe cristiana. También ha hecho debates con musulmanes, que es, digamos, otra forma de hacer apologética. Y en general, muchos de nosotros, particularmente yo, nos hemos dedicado a un campo muy particular, que es el tema de la apologética en contra de otros movimientos como la Nueva Era, como el protestantismo, simplemente para demostrar que la fe más racional, la fe más completa, donde está la plenitud de la verdad, es la fe católica. Entonces, esa es una de las especializaciones, al menos particularmente mi especialización, el tema de la fortaleza como tal de la fe católica con respecto a otras religiones, ya sea cristianas o no cristianas, dependiendo si ustedes creen que, por ejemplo, en la nueva era uno podría decir inicialmente no es no cristiano, pero hay personas en la nueva era que creen en Cristo y creen en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo que pasa es que tienen unas creencias que no son compatibles con lo que ha sido el cristianismo histórico, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente, al menos mi objetivo. Yo generalmente trato temas con respecto a unas comparaciones de la Iglesia Católica con respecto al protestantismo, respondo muchas objeciones, unas típicas objeciones con respecto a si Cristo estableció o no el papado, o si hay prueba bíblica de que la Virgen María ascendió al cielo, o cómo nosotros defendemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Cosas de esas son temas típicos de mi apologética, ¿no? Y otra clásica es, ¿somos justificados solo por la fe o las obras juegan un papel en nuestra justificación? Esa es otra respuesta o, digamos, un tema muy común en mi apologética en particular, ¿no? Entonces, cuando ustedes entienden eso, pues se van a dar cuenta, como les digo, que hay personas que se especializan en ciertos temas o en otros. Y al final del día, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿De qué depende que yo me especialice en un tema o en otro? Al final del día va a ser una gracia de Dios. Dios a muchas personas ha escogido para que hagan este trabajo y les da unas gracias particulares para que puedan llevar a cabo esta labor. Entonces, en muchos casos yo no escogí, de alguna forma yo no escogí ser apologeta, pero de otra forma sí escogí. Entonces les voy a explicar cuál es la diferencia. Se los voy a explicar con un ejemplo que les va a mostrar por qué terminé yo haciendo apologética. Cuando yo estaba en mi transición, venía de muchos años de estar en la nueva era y empecé a encontrar que en la nueva era no estaba la verdad y me di cuenta de que todo lo contrario, ¿no? De que muy probablemente en la nueva era lo que era el enemigo estaba engañando a las personas, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, obviamente dije, bueno, hay que buscar entonces la verdad. Y la verdad muy probablemente está en el cristianismo. Entonces tenía la opción del protestantismo o la Iglesia Católica. En ese momento tenía una persona cercana a mí o en mi trabajo que era protestante. Y esta persona, al darse cuenta de que yo estaba en una búsqueda, empezó a evangelizarme y tratando de que yo me convirtiese al calvinismo, ¿no? Entonces, el calvinismo es una rama o una denominación, si lo queremos llamar así, del protestantismo, ¿no? Es una de las tantas, digamos, corrientes protestantes. Está el luteranismo, está el calvinismo, y dentro del calvinismo, pues obviamente hay subdivisiones también. Entonces no vale la pena entrar allí, pero digamos que esta persona era un calvinista que quería que yo aceptara la teología de Juan Calvino o del calvinismo, porque hay unas personas que dicen que pues no todo lo que enseñaba Juan Calvino es calvinismo, ¿no? O sea,
El protestantismo es bastante complejo en ese sentido. Pero el punto es que esta persona quería que yo abrazara esas doctrinas, ¿no? Y pues a mí realmente desde el principio tenía mis objeciones y estaba comparando eso con la fe católica, que es tan completa, la fe católica es robusta, y empecé a ver yo en la fe católica muchas verdades. Sin embargo, recuerdo una vez que este joven se dio cuenta de que yo estaba también explorando la Iglesia Católica y obviamente emprendió una batalla para evitar que yo me convirtiese en católico, ¿no? Y recuerdo que una vez me hizo la pregunta, me dijo, ¿tú sabías que los católicos adoran a la Virgen María? Y yo en ese momento no conocía, por supuesto, estaba apenas empezando, no conocía esa distinción entre lo que es la veneración y la adoración, ¿no? Entonces, simplemente cuando él me dijo, ¿sí sabías que ellos adoran a la Virgen María? Entonces, como yo no conocía esa distinción, yo le dije, sí, no, sí, yo sabía. Entonces él me dijo, me hizo esta pregunta, ¿no? Me dijo, ¿y tú me puedes mostrar en la Biblia donde dice que debemos adorar a la Virgen María? Y para serles muy honesto, esa pregunta me cogió completamente fuera de base y le dije, no, sinceramente no sé, no tengo ni idea. Entonces él me dijo, bueno, y pues entonces, ¿por qué la adoras si la Biblia no enseña que se debe adorar a la Virgen? Y bueno, pues esa es una pregunta que me dejó pensando y obviamente fui e hice mi investigación y me di cuenta de muchas cosas y particularmente de cómo defenderme con respecto a esa pregunta. Y obviamente esa pregunta tiene que ver con sola escritura. O sea, él estaba presuponiendo sola escritura, pero la Biblia en ningún momento enseña sola escritura. Entonces esa hubiera podido ser una respuesta, ¿no? Dime tú dónde la Biblia enseña sola escritura porque en el caso católico nosotros también vamos a tener una interpretación de la Biblia que no es compartida por los protestantes, se llama la tipología. Esta tipología mariana particularmente es una de las formas en que nosotros defendemos muchos de los elementos de los dogmas marianos, y particularmente cuando hablamos de la veneración de los santos vamos a ir y vamos a apoyarnos en los concilios y en algunas determinaciones de los concilios, como por ejemplo el concilio de Nicea II, donde hay toda una teología de por qué nosotros como católicos podemos venerar a santos si en la Biblia explícitamente no encontramos un pasaje bíblico que diga que se puede venerar santos. Pero bueno, hay muchas cosas que la Biblia no dice. En la Biblia no se habla de que explícitamente de que Cristo tiene dos naturalezas en una sola hipóstasis, se llama la unión hipostática y esa es una doctrina que todo cristiano ortodoxo o que se considere ortodoxo debería creer. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas, se da cuenta de que no necesariamente la Biblia va a decirme explícitamente ciertas cosas, sino que para eso está la iglesia, para que me guíe, para que haga el trabajo teológico y que yo pueda entender mejor la palabra de Dios y qué cosas son permisibles, qué cosas no, cómo puedo adorar, qué cosas no puedo hacer. Entonces, en resumen, esa experiencia fue para mí un sacudón, me ayudó a despertar y a darme cuenta de que necesitaba defender mi fe. Pero toda esta historia que les cuento tiene que ver con la idea de que, en primer lugar, cuando este muchacho me confronta con eso, yo hubiese podido simplemente decir, ok, bueno, es una inquietud, no me importa responderla, simplemente me voy a volver católico y, bueno, y buscar cualquier respuesta superficial, pero no, realmente algo me motivó a buscar una respuesta profunda con respecto a ese punto y esa es una gracia de Dios. Por eso me refería a que yo no escogí ser apologeta, porque Dios me dio la gracia de querer buscar esa verdad y movió mi voluntad, iluminó mi intelecto para poder ir y profundizar y profundizar. Y bueno, se desarrolló en mí después un deseo muy profundo, ¿no? Por ejemplo, dado mi amor a la bendita Madre María,
dije, no puedo dejar quedar mal a la bendita madre cuando me hagan preguntas de este tipo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó, es una gracia de Dios, sin duda alguna, y es una gracia de Dios el deseo de estudiar estos temas, de profundizar. Entonces, primero que todo, hay que reconocer que cualquier trabajo de apologética al final del día es una gracia de Dios y tener eso muy claro y ser muy conscientes de ello. Ahora, segundo lugar es, ¿qué pasa si yo no tengo esa gracia? ¿Qué pasa si yo no tengo el mayor interés en defender la fe? Si yo no tengo o siento que no tengo las capacidades o el nivel de estudio. Bueno, pues uno puede pedir esa gracia, ¿no? Uno puede decirle a Dios, Dios mío, yo quisiera defender la fe con mucha más contundencia, ayudar a más personas a que vengan al reino de Dios. Ayúdame a entender mejor estos temas, dame la gracia para poder estudiar la Biblia, para poder entenderla. Y créame, yo he visto personas que no necesariamente son supremamente sofisticadas intelectualmente, pero hacen una muy buena labor de apologética, ¿no? Y muchas veces algunas personas con su ejemplo, con su devoción, hacen un buen trabajo, pero es muy importante tener buenas respuestas, ser capaces de defender nuestra fe en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, como les decía, lo primero es reconocer que la apologética, el deseo de hacer apologética y la efectividad en la apologética es una gracia de Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si no tengo aún esa gracia o veo que no la tengo en la medida que quisiera, pues podemos pedirle a Dios que nos dé esa gracia, que amplifique esa gracia en nosotros, y eso efectivamente es algo que Dios nos puede dar y nos puede ayudar en este camino. ¿Por qué? Porque la idea es traer más personas al reino de Dios. Eso es parte de nuestra labor en este mundo, es ir y compartir la buena nueva, compartir el evangelio, traer más personas al reino de Dios y permitir que las personas que no tienen la plenitud de los medios de salvación, que solamente se encuentran en la Iglesia Católica, puedan acceder a esa plenitud, a la plenitud de los medios de salvación. Bueno, entonces ese es el primer punto. Cuando uno entra a hacer apologética, pues uno se va a encontrar un dilema, ¿no? Particularmente ustedes lo van a ver. Uno se puede dedicar a estudiar y hacer la apologética desde una perspectiva meramente intelectual. Pero yo diría que esa es una labor que no va a fructificar o que no nos va a dar los frutos que realmente se podrían dar, ¿no? Entonces, cuando uno decide hacer un trabajo de apologética, es muy importante también, y particularmente cuando empieza a hacerlo público, ¿no? Y cuando uno empieza, al menos en mi canal, para mí fue una sorpresa, cuando mi canal empezó a despegar. Yo hice un par de videos para defender al padre Rabasi, luego tuve un debate con Jonathan Ramos, y mi canal en ese momento, a partir de ese momento, empezó a despegar, ¿no? Y no me esperaba, digamos, esa respuesta. Hoy mi canal tiene 33,000 suscriptores, que para mí pues es una sorpresa tener esos números. Pero entonces viene aquí una pregunta importantísima y es, ok, ¿qué necesito yo hacer para seguir haciendo apologética? Y lo que yo diría es que obviamente hay que hacer un trabajo intelectual, hay que leer libros, hay que prepararse, pero lo más importante que yo he descubierto es que para hacer buena apologética, para hacer una apologética efectiva, lo más importante es definitivamente nuestra vida espiritual. El tener una vida espiritual nos permite a nosotros, recuerden, si la apologética es una gracia de Dios, el tener una vida espiritual activa, tal como la iglesia nos la requiere, eso va a permitir que tengamos mucha más efectividad porque vamos a recibir mayor gracia. Imagínense ustedes, somos como un recipiente el cual necesita ser llenado para que pueda vaciarse. Y la forma de llenar ese recipiente es a través de los sacramentos, a través de la devoción, a través de la oración. Eso hace que el recipiente se llene. Recuerden lo que decía Cristo en Juan 15, que sin mí no podéis hacer nada. Entonces recordar que necesitamos que Cristo nos llene, que llene nuestro recipiente para nosotros poder vaciarlo. Y la forma, y aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo yo vaciar? ¿Cómo puedo yo llenar ese recipiente para que luego pueda vaciarlo y ser efectivo en mi apologética? Pues hay muchas formas.
y vamos a hablar concretamente de algunas de ellas. Primero, no podemos estar en pecado mortal. O sea, si estamos haciendo apologética, pero estamos en pecado mortal, pues estamos definitivamente desconectados de la fuente, ¿no? Cuando estamos en pecado mortal, perdemos nuestra gracia santificante. Y si perdemos nuestra gracia santificante, pues básicamente hemos perdido de alguna forma una conexión con la presencia de Dios dentro de nosotros. Y eso no es bueno. Entonces, lo primero, si estamos en pecado mortal, tenemos que ir al sacramento de la confesión y hacer el mayor esfuerzo para no seguir cayendo en ese pecado mortal. Ese es el primer paso, ¿no? O sea, reconocer si estamos en pecado mortal o no y ir a confesión para poder estar otra vez en estado de gracia. Entonces, en segundo lugar, una vez estamos en estado de gracia, lo que queremos hacer es fortalecer nuestra relación con Dios. Y eso va a venir a través de dos prácticas especialmente, ¿no? La práctica de la oración continua y una vida sacramental. ¿A qué me refiero con la vida sacramental primero? Es básicamente cualquier oportunidad que tengamos de asistir a la misa, ya sea diariamente, pero en la medida que se pueda, con la mayor frecuencia, va a ser una oportunidad de que nuestro recipiente sea continuamente llenado de esa gracia de Cristo, de que nos vamos convirtiendo más y más en Él y de que Él se está volviendo cada vez más y más cercano a nosotros y compartiendo cada vez más su luz con nosotros para que nosotros también podamos dar esa misma luz, ¿no? Entonces, para mí es fundamental y trato de organizar mi día y trato de organizar mi vida prácticamente alrededor de la misa diaria, ¿no? Si es posible, no quiero decir que todos tengan que hacerlo, obviamente eso se depende del estado de vida de cada uno. Si yo estoy en un sitio donde trabajo todo el día y no hay una iglesia cercana o no tengo la oportunidad de hacer una pausa laboral para ir a misa, pues obviamente no es posible. Pero uno siempre puede pedirle a Dios en su oración y decirle: Dios mío, quiero tener la posibilidad de frecuentar más el sacramento de la Eucaristía, arregla las situaciones, organiza mi vida para que eso pueda ser así. Y al menos en mi caso, Dios ha ido organizando las cosas de forma que yo pueda, haciendo ciertos sacrificios personales, por supuesto, de que yo pueda asistir con mucha frecuencia a la misa. Y eso ha sido para mí esencial en mi labor apologética, ¿no? Entonces, la comunión frecuente es algo que yo invito y que puede hacer su apologética mucho más poderosa. Y en segundo lugar, el tema de la oración. O sea, sin la oración realmente no voy a tener esa conexión, no voy a tener esa fuerza espiritual. Porque cuando uno hace apologética, imagínense eso, y ustedes van a empezar a ser atacados. Ustedes van a empezar a ser vituperados, vilipendiados, las personas se van a empezar a burlar. Algunas personas, incluso que deberían estar apoyándolos, se van a volver contra ustedes. Pero esa es la labor que hay que hacer. A eso nos ha llamado Cristo, a que demos testimonio de Él, ¿no? Y las Escrituras son muy claras al respecto de que si lo negamos a Él, pues Él nos va a negar delante del Padre, ¿no? Así que es muy importante tener en claro que estamos llamados, realmente llamados a defender la fe, y para defender la fe necesitamos tener esa vida de oración. Y esa vida de oración puede venir de muchas formas. Una de ellas, muy recomendada por supuesto, es el rosario diario. Hacer un rosario diario mientras uno va en el bus, mientras uno va en el carro, va de un lado a otro. En muchos casos uno puede sacrificar, ¿no? Puede sacrificar ver la novela o ver un programa o incluso algunos programas de apologética. Uno los puede sacrificar para profundizar uno mismo en la vida de oración. Entonces, sin una vida de oración, realmente uno termina cayendo en errores. Uno puede, al no tener la gracia necesaria, uno puede tener fallas en la caridad, uno puede tener errores, doctrinales y teológicos que pueden hacer daño a las personas. Y bueno, es una gran responsabilidad.
Yo tengo la experiencia de que me ha pasado muchas veces cuando estoy viviendo esa vida espiritual intensa, si lo queremos definir así, muchas cosas, muchos milagros pasan, ¿no? Por ejemplo, estoy frente al Santísimo Sacramento, trato de ir con frecuencia también, y le estoy pidiendo que me muestre cuál debe ser el próximo tema que voy a tocar en mi canal. Y bueno, de alguna forma, ya sea leyendo algún interés se despierta en mi mente con respecto a un tema y hago un programa, y muchas veces me ha pasado que en los comentarios de mis programas las personas me dicen, oiga, yo estaba buscando ese tema y precisamente hoy usted lo saca y eso me ha ayudado de muchas formas. Entonces, es así como realmente trabajamos con Dios, ¿no? Cuando nos alineamos perfectamente con Él, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo y no nosotros el que guíe esta labor, el que nos permita llevar a cabo la apologética como Dios quiere realmente, ¿no? Entonces, como les he mostrado, pues obviamente hasta aquí hemos visto que la apologética es una gracia, pero es una gracia que podemos también pedir. Es una gracia que Dios da a ciertas personas inicialmente, pero es una gracia que, por supuesto, podemos pedirle a Dios que nos la dé. Vimos la importancia de la oración, de una vida sacramental, de estar con los sacramentos, de no estar en pecado mortal. Ese es otro punto importante de la apologética. Y en tercer lugar, por supuesto, está el tema de la preparación, ¿no? O sea, hay que estudiar la doctrina católica, hay que entenderla muy bien. Si bien esto es algo que no recomiendo, al menos a mí me toca leer mucho teología protestante, porque, bueno, a eh, si voy a defender mi fe con respecto a otra denominación o a una denominación, porque la verdadera fe de la Iglesia Católica es la fe de la Iglesia verdadera, pero hay denominaciones que van a cuestionar o van a atacar ciertas posiciones católicas. Entonces, para hacerlo, yo necesito conocer no solamente mi doctrina, sino cuáles son las objeciones que ellos tienen y qué cosas son las que ellos creen, ¿no? Entonces, obviamente hay que estudiar, pero lo más importante, por supuesto, es conocer nuestra fe. ¿Cómo podemos conocer nuestra fe? Es muy importante conocer muy bien el catecismo, estudiar el catecismo, profundizar en él. Uno puede escoger, dado que el catecismo es algo tan extenso, uno puede escoger algunos temas que más le gusten. Yo, por ejemplo, tengo mis temas donde me especializo, y cada uno de nosotros puede escoger ese tema. Puede ser el tema de la justificación, el tema de la Eucaristía, el tema de los dogmas marianos, el tema de la veneración de santos o de la intercesión de santos, si lo queremos llamar así. Entonces, uno escoge claramente cuáles son esos temas. Ahora, si a mí no me gusta ir y defender o tener argumentos con otras personas, pues uno puede dedicarse a entender su fe. De todos modos, va a ser útil y va a ser provechoso entender su fe. Pero lo que les digo es que siempre deben estar ustedes preparados a defender la fe de una forma paciente, de una forma amorosa, pero en muchos casos también de una forma bastante firme, ¿no? Entonces es muy importante defender nuestra fe, aprender a defender nuestra fe con firmeza. Finalmente y recientemente, estudiando las enseñanzas de un santo jesuita que es uno de mis favoritos, Claudio La Colombière, él decía algo muy interesante. El padre La Colombière era un experto en el tema de la dirección, en dar dirección divina, en ayudar a la gente a entender esta idea del abandono a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que decía el padre Colombière era que una de las cosas por las que nosotros deberíamos orar intensamente es por la conversión de almas. Y yo diría que finalmente, para uno completar muy bien su trabajo apologético, no es solamente pedirle a Dios que me llene y que me dé la luz para poder hacer un buen trabajo, para poder tener buenos argumentos, para poder hacerlo con caridad, con sabiduría,
para poder hacerlo con amor. Esos obviamente son dones de la gracia de Dios, ¿no? Pero hay algo que decía el padre La Colombier y es que también, y este es, digamos, la otra cara de la moneda de la apologética, es que debemos orar continuamente por la conversión de las personas. Y si se los voy a poner de esta manera. Supongamos que alguno de ustedes quiere hacer una labor de conversión de almas, pero ustedes sienten que no son buenos argumentando, que se enredan, les parece difícil, no tienen de pronto la fluidez para poder defender la fe, pero eso no quiere decir que no pueden hacer apologética. Hay una labor de la apologética que generalmente hemos olvidado y es el orar por la conversión de las almas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un muy buen argumento y en uno de mis programas doy un muy buen argumento. Pero puede ser que las oraciones de intercesión que se hagan por alguien hagan que ese argumento realmente fructifique en la persona. Entonces, de la misma forma, si no hay suficiente oración, puede que el argumento, por más bueno que sea, no fructifique. Entonces, nosotros en ese sentido podemos hacer una labor inmensa, inmensa de apologética, y es la oración para la conversión de las personas, para la conversión de protestantes, para la conversión de ortodoxos, de personas que están en la nueva era, musulmanes a la Iglesia Católica, judíos a la Iglesia Católica. Entonces, ese es el punto que yo no quiero que ustedes olviden. Si les interesa la apologética, si quieren hacer alguna labor apologética, pero no sienten su llamado a estudiar tanto, sienten que, como les digo, que probablemente argumentando no son los mejores. La pregunta es, ¿puedo hacer un trabajo apologético a pesar de eso? La respuesta es sí, pueden hacer un trabajo apologético. La oración, orar continuamente. Incluso yo en mi trabajo apologético, lo que más hago, trato de hacer es pedir por la conversión de las personas, pedir continuamente, orar continuamente por la conversión de las personas, porque eso es lo que prepara el terreno para que nosotros podamos llegar con los argumentos. Entonces, eso es finalmente con lo que quiero terminar, y es esta idea, ¿no? De que si yo quiero hacer un trabajo apologético, primero tengo que estar en un estado de gracia. Segundo, tengo que pedirle continuamente esa gracia a Dios para poder seguir haciendo una buena labor. Pero finalmente también puedo pedirle a Dios que prepare el terreno, que ayude a las almas, que multiplique su gracia para que muchas almas puedan tener una reacción favorable a los argumentos, una reacción favorable a la forma en que uno hace apologética. Yo puedo hacer una apologética, imagínense ustedes eso, yo puedo hacer una apologética intelectualmente muy efectiva, puedo tener buenos argumentos, pero lo hago burlándome, lo hago diciendo falsedades, lo hago de una forma que va a hacer que una persona que eventualmente se hubiese podido convertir no se convierte por resistencia a la forma en que yo lo estoy haciendo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, finalmente decirles que cuando uno se mete a hacer apologética, pues hay unos frutos muy bonitos, ¿no? De ver a las personas convirtiéndose, pero también hay unos frutos amargos de ver rechazo, de ver ciertas situaciones que se generan por uno hacer la labor de apologética, pero bueno, ese es también parte de la cruz que Cristo nos llama a cargar, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y espero volver pronto para tocar otro tema interesante en el canal de mi hermano William. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Mis hermanos, les quiero dar las gracias por haber estado en esta charla tan bonita, tan hermosa que se acaba de jalar mi gran amigo Hugo Delgado. Muchísimas gracias también obviamente a Hugo por esta charla que nos ha dado, que de verdad que yo primero digo que me ha sacado de una forma muy edificante, ha sido una gran bendición, porque esta charla no se trataba de hacer una ametralladora de argumentos apologéticos, no,
sino más bien de enamorarnos de la apologética, de esta disciplina, de este apostolado, de este ministerio apologético, porque es cierto que, como lo decía Hugo hace un momento, hay peligros alrededor de la apologética y podemos caer muchos en ello, de hacer una mala apologética si no vivimos una buena espiritualidad, ¿ya? Pero también está entonces el otro peligro de denostar la apologética o pensar que únicamente es de estar peleando y discutiendo con personas que no comparten nuestra misma fe, bien sean los hermanos separados en el protestantismo o personas que están en otras religiones o personas que ni siquiera crean en Dios. Entonces no se trata de estar peleando y discutiendo, sino que, como nos decía el apóstol Pedro, nuestro primer papa, en primera de Pedro 1:3-15, que debemos siempre estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Yo creo que, como lo enfocó nuestro gran hermano Hugo Delgado, es una forma correcta de nosotros poder vivir la apologética. De verdad, Hugo, mil y mil gracias de parte mía, del canal y de todos los que en este momento estamos llevando a cabo este proceso de consagración a Jesús por María, porque pues si se dan cuenta, mis hermanos, la apologética es un tema más entre muchos. Y ese es otro grave problema, que hay muchas personas que piensan que todo el mundo es únicamente la apologética. Y démonos cuenta, la apologética es un tema entre muchos de los cuales nos estamos formando. Entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que así como yo, todos hemos salido de una manera muy edificados con esta charla que nos acaba de brindar y regalar nuestro amigo Hugo Delgado del canal Hosanna in Excelsis. Si no lo conocían y lo conocieron apenas hoy en este proceso de consagración, los invito, mis hermanos, a que se puedan suscribir a su canal Hosanna in Excelsis. El link al canal también queda aquí en la descripción del video. Y bueno, como les decía en un principio de este video, mis hermanos, les voy a decir lo que va a ser la práctica de esta semana y el reto digital de esta semana, que va a ser maravilloso. Bueno, no sé si ustedes conocen que aquí en el canal yo tengo un espacio, un programa o podcast, como se le quiera llamar, que se llama Preguntando se llega a Roma. Y hay una pregunta muy específica que yo le he hecho a todos mis invitados en este programa de Preguntando se llega a Roma. Y es, hombre, ¿cuáles han sido las 3 dudas, preguntas o objeciones más fuertes que has tenido durante tu proceso de acercamiento de confirmarte en la fe católica? Bien sea porque en algún momento tuviste esas dudas, o bien sea porque en algún momento alguien te ha realizado esas preguntas o esas objeciones y no has tenido respuesta, no has tenido cómo responderla. ¿Cuáles han sido esas 3 dudas más grandes que has tenido? Y quizás que de pronto en este momento puede que haya alguna que no se haya podido contestar todavía. Entonces, esa va a ser la práctica de esta semana, mis hermanos. Cada uno va a pensar y va a escribir las tres dudas, preguntas u objeciones más complejas que han tenido o que les han hecho en algún momento frente a la fe católica o frente al cristianismo o en general respecto a la existencia de Dios, es decir, cualquier tema de fe. O sea, no nos vamos simplemente a limitar, bueno, la pregunta que un protestante me haya hecho, no necesariamente. Cualquier tipo de duda, pregunta u objeción relacionados con la fe que en algún momento hayan tenido o que les hayan hecho. ¿Listo? Luego de escribirlas, tendrán esta semana, mis hermanos, ¿para qué? Para estudiar y escribir las respuestas católicas a esas dudas, o a esas preguntas, o a esas objeciones. No nos vamos a quedar simplemente con tener las dudas. Y hay mucho material para poder responder las dudas. Está el mismo canal de mi amigo y hermano Hugo Delgado, está el canal de Dante Urbina. En este momento Santi Alarcón está haciendo también una labor impresionante, por mencionar algunos. También está el canal de mi gran amigo, el padre
Byron, un sacerdote millennial, o su otro canal, un padrecito. Entonces, hay varios canales, mis hermanos, donde pueden tomar como apoyo para buscar entonces las respuestas a alguno de los interrogantes que puedan tener. Si de pronto se va a buscar en una página web, también recomendadísima entonces la página de otro gran amigo, José Miguel Arraiz, que tiene una página llamada apologeticacatólica.org. Entonces, hay muchos medios y muchas herramientas, mis hermanos, para poder tratar de resolver estas preguntas. ¿Listo? Esa es la práctica de esta semana. Y ahora, reto digital de esta semana. ¿Cuál va a ser el reto digital? Ojo al reto. Entonces, una vez hecha la práctica de escribir las 3 preguntas y sus 3 respuestas, el reto digital va a ser publicar esto en sus redes sociales. Van a publicar en sus redes sociales, mis hermanos, estas preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden colocar el texto de la pregunta con el texto de la respuesta, si así les parece. Lo pueden poner en los estados de WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram. Pueden de pronto tratar de hacer una imagen, un PowerPoint, los que pronto sepan manejar el Canva o los que tengan más conocimiento de diseño, pueden crearse una imagen bien chévere con la pregunta y la respuesta entonces. O los que quieran también lo pueden hacer a través de un video. ¿Listo? Entonces, ese es el reto digital de esta semana. Y un paréntesis en el mismo reto digital. ¿Por qué paréntesis? Porque esta parte ya sí no es obligatoria, es solamente el que quiera hacerlo. ¿Listo? El que quiera, mis hermanos, les voy a dejar aquí también entonces mi correo electrónico para que los que quieran me envíen sus preguntas con sus respuestas. Y así, en la lección dentro de 8 días, bien sea al principio o al final, ahí miramos para leerlas o mostrarlas o verlas, las de algunos. El que de pronto diga, ay, yo sí quiero que la lean o que la muestren, pero entonces no quiero que aparezca mi nombre, ahí en el correíto, entonces me dice, ay, hermano Will, yo quiero, pero que no salga mi nombre. O el que quiera igual normal, entonces, bueno, esta es la pregunta de tal hermanito o de tal hermanita, y entonces la ponemos ahí como para mirar cuáles eran como esas dudas. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a los hermanos. Eso también va a ayudar a los hermanos. Quizás una de esas dudas o preguntas que alguno de ustedes está teniendo en este momento o que llegó a tener, puede ser también la piedrita en el zapato que le ayude a otra persona a abrazar un poco más radical y coherentemente la fe católica. Entonces, nunca echemos como en saco roto esas dudas o preguntas que hayamos tenido en algún momento, porque hay algún otro hermano que en este momento puede tener esas mismas dudas. Es más, podría incluso hacer algún en vivo o algún programa específico leyendo y mostrando las preguntas de ustedes, pero depende mucho entonces de cuántas vayan a llegar al correo electrónico, porque como les digo, ahí sí, opcional de cada uno si quiere hacerlo. Listo, mis hermanos, no siendo más, me despido de ustedes, como siempre, con mi gran amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien.